Bueno, pues sintonía para saludar al amigo Javier Lima, desde esa isla bonita de La Palma. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Saludos a los radioyentes. Pues muchas gracias por poder intervenir una semana más en este espacio de Tanemir Canario, que estamos dedicando a personalidades que han marcado la historia del municipio de Los Realejos, familias distinguidas por su buen hacer, y como no, en esta saga que estamos siguiendo dedicada a la familia Plasencia Pérez, a través de sus protagonistas dedicados al ámbito de la música. Y la verdad, Isidro, que es un honor contar nuevamente hoy con un invitado de excepción, ¿no? Con uno de los hermanos de esta saga que nos puede pues narrar y contar en primera persona cómo fue la infancia, la juventud, las anécdotas que nos puede narrar son únicas, y le agradecemos una vez más pues a don Juan Antonio Plasencia Pérez, que nos acompañe también en la tarde de hoy. Sí, saludamos. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ya te vemos más recuperado, estás ya, pues bueno, poco a poco calentando en el banquillo, porque en agosto te subes para arriba un día, ¿eh? Sí, oye, lo que haga falta. Bueno, muy bien. Bueno, queríamos obviamente el que estuvieras con nosotros para también, por supuesto, darle ese gesto, lógicamente, de cercanía, de familiaridad y demás, ¿no? Juan Antonio, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de tu hermano? Bueno, dime antes que nada, ¿cuál es la diferencia en edad entre tu hermano y tu hermana? Por ejemplo, entre María Auxilio, tú, Manuel y bueno, y que eran más hermanos, ¿no? Sí, y Pepe. Y Pepe, o sea, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿quién era el mayor? El mayor era mi hermano Manolo. Sí. Y después era mi hermano Pepe, mi hermana y yo. Yo salí, o sea, yo fui un... Tú eras el Benjamín. Un Benjamín, pero ahí con una distancia. Ya mis hermanos eran muy mayores. Ajá. Y yo era pequeñito. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes tú de tus hermanos? De Manuel, por ejemplo, ¿cuál es el recuerdo aquel que tú tienes de infancia? Bueno, yo tengo con ellos muchos recuerdos, pero claro, date cuenta la distancia de edades. Ellos no me sacaban a mí, sino yo salía más bien con mi hermana. Mi hermana es la que me sacaba. Pues mi hermano ya eran muy mayores. Pero sí, yo me acuerdo de mis hermanos, todo su servicio militar, cuando estaban en la banda, los dos, que en mi casa, pues mi padre fue músico, mi hermano Manolo y mi hermano Pepe, los tres estaban en la banda. Y yo tengo muy buenos recuerdos de ellos, de mi padre, de mis hermanos y de mi hermana, que después mi hermana también, pues, y la música además importante dentro de nuestra vida. Bueno, a mí me gustaría, porque Javier, lógicamente no lo escuchó, bueno, no sé si habrá escuchado esa parte de Callejeando Contigo, pero yo recuerdo con qué cariño citabas tú cuando entrabas al local de ensayo de la Filarmónica en el entonces, lamentablemente sí, convento, que se quemó en el 52, pero tú cuando entrabas y recordabas que tu hermano, ¿cómo era aquello que tú me decías? El padre te llevaba a los ensayos chiquitos. Sí. Ahí está la apuntadora también, bueno, ¿qué te decía? Venga. Claro, no, ya, mira, no. Los recuerdos que yo tengo de mis hermanos, de mi padre, es que yo era el más pequeño, yo era muy pequeño, pero yo me gustaba la música, y entonces mi padre me llevaba, y yo iba al cuarto ensayo, y llegaba un momento antes, pero había una cosa curiosa, había un cajón allí que era donde se metía la tuba o el bajo, que era una caja bastante grande, pero era inclinada, y entonces yo allí me gozaba porque estaba como si fuera un tobogán. Y yo me pasaba los ratitos allí, y cuando ya estaba cansado, ya mi padre me llevaba a mi casa. Bueno, y cuando eso tu hermano, lógicamente, estaba ensayando con la Filarmónica. Con la Filarmónica, sí. Mi hermano y mi padre y mi otro hermano también. Bueno, los tres. ¿Y qué instrumento tenía en ese momento? Mi padre tocaba la caja, era de percusión. Ajá. Mi hermano Manolo tocaba la flauta travesera, y mi hermano Pepe el requinto, que es el instrumento más pequeño que el clarinete. Ajá, muy bien. Y bueno, son recuerdos. A Javier, ¿tú qué quieres preguntarle? Yo sobre todo, mire, don Juan Antonio, escuchamos también en anteriores momentos alguna entrevista que se le realizó a su hermano, y él narraba sobre todo la presencia, lo que comenta ahora, de cómo su padre
influyó en los hermanos en la música. Decía que en casa pues se escuchaba música desde siempre, ¿no? Que el padre de ustedes tenía esa pasión por la música, por la caja en la filarmónica, y también mencionaba a su hermano, no sé si usted tiene constancia también, en relación a doña Rosario López Ponce, que decía que fue su profesora de solfeo en Ralejo Bajo. Sí, ella fue los primeros fundamentos muy serios de sus estudios, lo tuvo con doña Rosarito Ponte, que era una profesora de piano, y que tuvo en él pues un gran, vamos a decirlo, que le veía que tenía muchas posibilidades en la música. Sí, ¿no? Y sobre todo también, luego se señala que una vez que doña Rosario se marcha, porque dice que al parecer contrae matrimonio y se va de Los Realejos, su hermano va a encontrar un gran apoyo en don Enrique Olivera González. Sí, que le era, a ver, doña Rosario se fue para La Laguna. Sí. Y entonces él siguió entonces con don Enrique Olivera, pero después él tuvo otra época también, ya él avanzó, ya empezó a hacer sus cursos en el conservatorio, y después ya él tuvo una época en que se fue para Barcelona, estuvo allá también, estuvo estudiando allá también, y la verdad que le fue muy bien, muy bien. Y sobre todo dicen que su hermano siempre tuvo una aspiración o una preferencia, por lo menos en esos años siempre se decía, por la música militar. Sí. Incluso él tuvo un profesor en Barcelona, don Julián Palanca, que incluso estuvo a punto de que lo metieran en la banda militar de Barcelona, pero le coincidió, no sé, que siempre mi hermano tuvo mala suerte en ese sentido, que no pidió la que se llama la dispensa para él poder hacer el servicio militar en Barcelona. Ajá. Y entonces se tuvo que venir para acá. Vale, es verdad, cierto, y eso también lo sabía yo recuerdo haberlo comentado con él, y una curiosidad que tengo yo, se lo decía el otro día yo a Javier, Juan Antonio, que cuando venía la banda de regimiento, tu hermano era como si fuese otro militar más, era como si casi se cuadraban y lo saludaban, era una cosa increíble. Tenía mucho, ¿no? Es que don Santiago, el director de la banda militar, fue profesor de él. Y entonces hizo mucha amistad y conoció muchos músicos militares. Él siempre, la ambición de él fue entrar en una banda militar. Pero ya te digo, tuvo la mala suerte de que por papeleo. En aquel entonces las dispensas para los estudios no eran como hoy. Hoy, bueno, ya eso no existe porque no existe el servicio militar obligatorio, pero antes sí, y te quitaba. ¿Te acuerdas que antiguamente pues los jóvenes nos quitaban una parte de nuestra vida cuando más en forma estábamos y íbamos al cuartel? No quiere decir que fuera malo, todo lo contrario, pero te quitaba una parte de tu vida, de tu juventud. Sí, bueno, a mí, Juan Antonio, también hay que recordar su paso además de por la Filarmónica, en la banda de música de Garachico, ¿verdad? Sí, él fue director. Él incluso cuando estuvo en La Palma, estuvo tocando también en la banda de La Palma, allí de Santa Cruz en La Palma. Ajá, pues mira. En el servicio militar, porque ahora se mencionaba don Santiago, hablamos de don Santiago Rey, ¿no? El que era músico valenciano. Don Santiago Rey Pascual, sí. Que fue un músico militar. Fue también profesor de su hermano en el conservatorio, ¿no? Sí, aparte de eso lo preparó, sí. Estuvo preparándose con él. Don Santiago Rey Pascual era el director de la banda militar de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, de la Infantería 49. Y entonces también tuvo vinculación con don Santiago Sabina Corona, ¿no? Que también estuvo en la Cámara de Cámara de Tenerife. También, pero eso es en el conservatorio. Ya en el conservatorio sí estuvo. Sí, el señor Sabina, sí. ¿Y cuándo empieza, quiere decir realmente, cuándo empieza, don Manuel, cuándo empieza a componer? Es decir, en esos años ya de formación militar, porque él aparte de músico,
era compositor, y cuándo empieza, a partir de determinados cursos, eso ya era una cosa Sí, que siempre viera en eso casa, ya- esa composición. Ya eso fue claro, ya eso fue mucho mayor. Él, cuando ya era director de banda y todo eso, le dio por la composición, porque mientras él, en la época de la juventud, pues tenía poco tiempo, estaba metido en las orquestas y todo eso, y no tenía él esa paz y esa tranquilidad para poder componer. Y entonces ¿Y ya ustedes él después... más o menos tienen algunas cifras? ¿Tienen ustedes datos de saber cuántas marchas pudo haber compuesto, cuántas obras pueden Hombre, corresponder a don Manuel Plasencia? ahora sí, como, a ver, no he estado mirando, entonces ahora puede que falle, pero sí, él hizo varias composiciones, una de ellas es La Madre, ¿Sí? que se la dedicó a mi madre, y después tuvo otras, Garachico Norteño, ¿Sí? y a los cristianos de Arona, o sea que tuvo varias obras que San él Juan hizo. Bautista, ¿no? San Juan Bautista, el aniversario. San Juan ¿no? Paso Bautista, sí. San Juan Bautista fue una marcha con cornetas y tambores, Bueno, incluso. porque qué bueno, es que estamos precisamente celebrando estos días, dentro de poco, pues la víspera de San Juan Bautista, ¿no? Y también, por supuesto, hay un dato y una cosa que tengo que decirlo yo hoy, y me siento muy feliz de hacerlo con Juan Antonio, contigo, Javier, y para todas las personas. Una vez en San Agustín, yendo yo a una presentación, don Manuel Plasencia Pérez me llamó en el negocio que tenía, la cafetería Sí. con la dulcería, y me Sí. dijo, te voy a decir una cosa que quizás a lo mejor nadie te ha dicho. El realejo norteño de los hermanos Santa María, que tiene Tigaray, los arreglos se los hice yo. Eso me dijo él a mí. Sí, Y me lo dijo él a mí, dice, mucha gente no lo sabe, pero tú que eres una persona que te interesa por todo eso, a mí me gustaría que tú lo supieras. Y eso me lo dijo, y como tal lo digo yo ahora, porque él me lo dijo, dice, yo quiero que la gente sepa que yo ayudé, y que eso me dijo él, sí. para lo que es Si el él te lo realejo dijo, norteño. si él te lo dijo, seguro que sí, No sí, sé que si sí. fue con Luis Manuel, con el entonces director de Pues no Tigaray, sé, hasta o ahí no llego con yo. alguien que tema, pero él me lo dijo y dice, quiero que tú lo sepas, porque sé que tú lo dices y demás. Y bueno, en alguna ocasión creo que lo he citado, pero ahora que estamos hablando con él, es de justicia que se diga, ¿no? Que los arreglos por lo menos que él hizo, pues bueno, también de esa canción de los hermanos Santa María, pues también él ayudó, me imagino Participó, yo. sí. Participó en el Realejo Norteño, que es uno, como saben ustedes, de los himnos que tiene nuestro municipio, Sí. pues más conocidos, ¿no? Es que hay que ver que él tuvo, a ver, le faltó un poco de tranquilidad incluso para componer más obras, pero claro, la vida le empujaba y no podía estar, porque tú sabes que hacer unas composiciones de esas, sobre todo componer, tienes que tener un tiempo, Sí, no, porque tú sabes que las cosas, es como cuando tú haces un libro, sí. hay momentos que tú tienes inspiración, pero otras veces la musa no te viene. Y hay que vivir, Juan Antonio, y no es remunerado. Todo el saber Exactamente. hacer, todo el saber hacer que hicieron genios como tu hermano y demás, son cosas que en ese momento, pues bueno, ahora se valoran, pero en aquel momento era otra persona más, como pasa ahora con Jesús Agomar González Guillama, con Ramón Pérez, con muchos de los grandes músicos que tenemos, que quizás a lo mejor es una opinión personal mía, cuidado, de Isidro Sí. Pérez Brito, pero cierta manera, quizás a lo mejor, bueno, sí, tal, pero dentro de un tiempo, cuando miren para atrás dirán, Dios mío, lo que pasa ahora con el tema de Mater, que es precioso, ¿no? De don Manuel Plasencia Pérez, ¿no? Por lo tanto, Sí, sí. estamos hablando de un momento difícil y que había que vivir, había que darle de comer a esos chiquillos. Claro, es que mira, para poder componer y hacer todas esas cosas tienes que tener tiempo y tranquilidad, y sobre todo las musas cuando vienen, porque tú cuando estás componiendo a lo mejor hay un momento determinado que se te da la inspiración, y entonces tienes que descansar y estar un rato, y a lo mejor te sales para la calle y cuando estás caminando o lo que sea, te acuerdas y vuelves a tu casa para seguir componiendo. Es decir, que el compositor tiene que tener
esa tranquilidad y esa inspiración que no la tiene siempre. Vamos a recordar una cosita. Y eran tiempos, yo me acuerdo un poco de antes de la guerra. Después ya vino la cosa de el racionamiento, las colas, la falta de... Mi madre no tenía nada más que la leche, no había otra cosa. Y de vez en cuando nos hacía de las cáscaras del chocolate, nos hacía tazas de agua para poder merendar, porque no había otra cosa. De repente eso, don Manuel, puede suceder que eso le hace a uno, que el espíritu, el alma y eso, le hace a uno ser un creador. Yo por lo menos no sé, pues era muy chico, yo tendría 7 años en esa época. Lo que sí me acuerdo es de las colas, para todo, aunque millo, azúcar, que no había, sino azúcar morena, la carne misma. Bueno, pues eran palabras de don Manuel que habíamos puesto el otro día, pero que nos saltaba esa, bueno, pues esa la dejamos, ¿no? Pero que bueno, que es bueno recordarlo en vida, con su voz, que por eso tenemos aquí ese, digamos, aliciente. Los realejeros tenemos un aliciente que muchos otros no los tienen. Y ojalá, bueno, yo también tengo muchos pues audios de otras personas, otros vecinos de La Orotava, del Puerto de la Cruz, de San Juan de la Rambla, del norte, de Tenerife, de Canarias, pero no hay duda que los realejeros tenemos un don ahí. Sí. Lo que pasa es lo de siempre, y vuelvo a repetir, que toda persona que se dedica a, incluso los novelistas o los que hacen novelas, los que hacen obras literarias, necesitan una paz, necesitan una tranquilidad. No las musas vienen en determinados momentos, a lo mejor están en la calle y corren porque les ha venido una inspiración y van corriendo para anotarlo sobre todo en lo que es la música y llegar a la casa y decir, pues ahora voy a sentarme aquí en el piano y voy a componer esto porque me vino ahora. Javier, ¿tú qué más le puedes preguntar a Juan Antonio? Sobre todo, Juan Antonio, hemos visto la parte vinculada de su hermano a la música, digamos, desde el punto de vista de la academia musical y demás, pero también su hermano, no se puede entender su biografía sin hablar también de las orquestas, porque tengo referencias de que su hermano perteneció a Casablanca, a Ritmo, a Copacabana, es decir, ¿por qué entra su hermano o qué recuerdos tiene su hermano en esas orquestas? O sea, dése en cuenta que yo era muy pequeño cuando él ya estaba metido en las orquestas y yo tengo recuerdos muy someros, o sea que tampoco recuerdo muy profundamente, pero sobre todo con las primeras que estuvo, la Ritmo. Después ya cuando estuvo yo lo que sí me acuerdo un montón es cuando él estuvo en la Casablanca. Sí, hay fotografías. Muy importante, era de los Realejos, pero que fue muy importante dentro del archipiélago canario. Don Antonio me dejó algunas fotos. Algunas fotos tenemos copiadas donde aparece tu hermano entre los que estaban allí. No me acuerdo exactamente quién es, qué etapa era de la orquesta, porque hubo varias etapas, una vez con Bermúdez, otras con Aristide Galán y con más tocadores, ¿no? Pero hombre, en la Casablanca el que más o menos la llevaba era Antonio Pariente. Sí. Que un gran amigo de mi hermano y que ya te digo, fueron grandes músicos. Yo ahora no me acuerdo porque no está preparado, pero Cito Siberio, todos los que habían ahí, incluso la Casablanca tuvo a Chicho, que era de... Sí, Bermúdez, estuvimos en su casa precisamente. Bermúdez, todo eso, que esa fue primitiva. Después ya más adelante pues ya se fueron renovando, pero la Casablanca fue una orquesta muy puntera dentro de la isla, ya te digo, muy importante. Y mi hermano le tuvo mucho cariño a esa orquesta. Bueno, no cabe duda que... Vamos a escucharlo un poquito, venga. Ahí está con Esteban Domínguez, que también estaba presente en esa entrevista, junto contigo, Juan Antonio, también estabas tú en esa entrevista. Otro estilo musical, pero antes me gustaría a mí que don Manuel dijera algunas palabras de un hombre que yo me imagino que guarda un grato recuerdo, como es don Enrique Oliver. Sí, ese fue mi primer maestro. Yo me acuerdo cuando llegó don Enrique, porque yo conocí la última etapa de don Agrícola,
La conocí, mi padre me llevaba chiquitita a los ensayos y ya dirigía sentado en una mesa. Llega don Enrique en el año 40 y mi padre me dice que quiero aprender música. Que no se oye muy bien, ¿no? ¿No lo oye bien? Entrada, yo no iba ahora, por la música, yo iba por la pelota. Lo mismo de trapo que de tenis para jugar allí en el conventito. ¿Y de qué jugaba usted? De lo que fuera. Hasta de portero. Hasta de portero jugaba. Sí. Y entonces... Bueno, no sé si se escucha muy bien, pero bueno, yo lo oigo. Yo lo arreglaré y lo pondré para que se escuche bien, porque lo cierto es que es una pena, porque es que fluctúa. A ver ahora. En la banda, ya entonces sí lo tomé en serio. Entonces mi primera profesora, aparte de las primeras lecciones de don Enrique, fue... No, fluctúa de lo que es en sí, del audio de estéreo a mono, y a ti tampoco te llega bien, ¿no, Javier? No. Bueno. Sí, no, se escucha algo lejano. Bueno, pues yo lo arreglaré, no se preocupe, y ustedes lo escucharán, también nuestros oyentes, disculpen, pero es que son cuestiones de que esa grabación específicamente es de la que están en crudo, había sacado otras, pero esa, bueno, yo la había escuchado en casa bien, pero al ponerlas aquí se queda en mono y a ustedes no les llega, a pesar de que yo las escuche bien aquí. Bueno, no se preocupen que lo pondré y lo corregiré y ustedes lo podrán escuchar también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de tantas cosas que están ahí. Hay un dato a tener en cuenta. Yo sé que, porque con Juan Antonio lo hablé también yo, la fanfarria, porque hay que recordar que él, con Domingo, con otros, fueron los fundadores en cierta manera del Rascayú y del carnaval realejero y del nombre incluso, porque Juan Antonio, tú me dijiste que incluso el nombre partió de esa famosa canción de Pedro, del Rascayú, sí, de a nivel nacional, de ese mallorquín, pero que de todas formas los arreglos y demás y tal también corrieron a cargo de él, ¿no? Sí, el Rascayú, eso lo tocaba él y de ahí mi cuñado Domingo pues hizo el Rascayú y le puso ese nombre por esa canción. Bueno, y que esa canción después incluso, yo recuerdo, como dije el otro día, subiendo por la calle de San Agustín con una mano dirigiendo y con la otra tocando el clarinete. Solamente, es tremendo, con una sola mano. Sí. De eso tiene que haber fotografía seguro, en esa época ya había. Sí. Claro. De todas maneras, él fue, la verdad que fue un gran músico. Lo que pasa que si hubiera sido en esta época de hoy, hubiera sido más aprovechable. O sea que él tuvo mala suerte también, porque estuvo en Barcelona, por ejemplo, y cuando él estaba más o menos bien para seguir las cosas, pues no le salió bien lo del servicio militar, y entonces se tuvo que venir para acá y después le tocó en La Palma, y con la mala suerte que en La Palma también tenían banda militar, pero que en ese año que él fue la habían quitado. Vaya. Y porque él, claro, su ambición siempre, él sería músico civil, pero lo militar le encantaba mucho. Él hubiera sido músico militar. Pues tendremos que hablar con Manuel Ángel, con Juan José, con su hija también, que están. Claro, yo creo que su madre es viva, no todavía, ni su mujer, que digas viva o no. Sí. Pues también, pues a ver si tiene algún recuerdo. Yo con quien me encontré con Juan José, que se Irene, lo dije. Irene, doña Irene, exacto. Sí. Pues bueno, con ellos también tendremos que hablar y conseguir los teléfonos para hablar con ellos, para que opinen. En el caso de Manuel Ángel, sobre todo porque él también siguió, él dio clase, ha sido un hombre relacionado, además de con correo, con música. Estuvo mucho al lado de él, mucho al lado siempre, de él. Exacto, sí. Esto, claro, esto lo bueno sería que nosotros estuviéramos, que nos viéramos, estuviéramos en la emisora y prepararse uno más de todas sus vivencias. Bueno, llegará el momento en que esto pase, espero que sí, que la pandemia se quede ahí y que podremos reunirnos y hablar de todo ello, pero vamos ahora por lo pronto haciendo esos montoncitos, como me decía a mí mi madre, para después juntarlos todos y que, bueno, en definitiva, vamos dejando también esa estela de recuerdo. Javier, el tiempo pasa muy rápido. Javier, ¿qué más cosas quieres? Muy bien. Yo sobre todo preguntarle por curiosidad a don Juan Antonio que de su hermano, de don Manuel, recoge Bruno Álvarez, el profesor de la Orotava, en un blog algunas impresiones, y dice que don Manuel Plasencia siempre opinaba que los ayuntamientos
tenían que luchar más por las bandas de música, por fomentar las bandas de música, y no sé si recuerda en algún momento ver a su hermano implicado en la radio, más allá de los espacios que hemos recogido en Radio Ralejos con Cándido López, si su hermano era una persona que hablara, que se prodigara en algún tipo de entrevistas, o por el contrario, era una persona que estuviera centrada siempre pues en la música, que ya bastante tiempo le absorbía de su trayectoria. Sí, no, él sí, a él le gustaban las emisoras, pero él estaba siempre enredado, estaba metido en sus cosas, los negocios, la música, él estaba siempre continuamente, no tenía mucho tiempo para eso. Además, él no era de los que le gustaba mucho ir a las emisoras, él le gustaba mucho hablar, o sea, y tú te ibas donde estaba el negocio él, sí, y le sacabas las conversaciones en la música, y eso pasaba horas. Y Juan Antonio era amaba la música. Era oyente de esta casa y era oyente de Sí. mi espacio de la mañana temprano, porque él muchas veces me paraba y me decía, algunas veces me decía unas cosas, doña Irene también en alguna ocasión me dijo, Isidro, mira esto que dijiste, también hay esta cosa más que ahí no Claro. aparece en el programa de Fiestas del Carmen, pero ¿qué es esto? Le digo, Sí. bueno, pues siempre tenía ese punto de recordarme las cosas y de personas que Claro. uno no conocía, y bueno, y pregúntale a tu familia que tu padre se llevaba con esta persona y con la otra, es decir, que siempre con su tono también marcial, algunas veces era un hombre muy, muy recto, una persona que decía, mira, cuando vuelvas a hablar de esto, ten en cuenta esto. Y bueno, pero era un hombre que bien. De todas maneras, ya te digo que yo tuve muchas vivencias con él, muchísimas, y yo siempre he dicho que mi director de toda mi vida fue él. Él fue el que me inició en la música, Sí. las primeras notas y todo, y yo después coincidí con él pues en varios sitios que él estuvo. Cuando estuvo en Garachico, pues yo incluso toqué en la banda Garachico. Uh-huh. Y incluso cuando en La Orotava se hizo una banda que se llamaba Los Amigos del Valle, ¿Sí? precisamente se llamaba así porque éramos del puerto de Realejo, de La Orotava y de Santa casi, Úrsula. todos los músicos del Valle, de esos que estábamos retirados, Uh-huh. hicimos una banda que se llamó Los Amigos del Valle, que fue muy buena, una banda muy buena. Pero que él era un enamorado de la música, te lo puedo decir. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello porque ya se nos ha cumplido el tiempo, pero lógicamente, fíjense ustedes, estamos hablando de solamente la punta del iceberg, es decir, debajo de todo más hay muchas más cosas, y sobre todo entrar desde el punto de vista profesional, que a lo mejor con su hijo seguramente entraremos más adentro. También yo quiero... Es que estamos hablando fase, o sea, no... Estamos dando como saltos, ¿no? Bien, pues bueno, sí, claro, es normal. Porque, pero que tendríamos que profundizar un poquito más de incluso sus pensamientos, lo que él pensaba de las cosas, de la vida normal. Él tenía sus peculiaridades, era una persona muy peculiar, y además te puedo decir que era muy colaborador, le gustaba ayudar mucho a las personas. Ayudaba mucho, él incluso dejaba de hacer cosas para él, para hacerlos, ayudar a los demás. Él siempre, ya te digo, fue una persona muy abierta, muy abierta. Bueno, muy bien, pues seguiremos hablando de todo ello porque, como es lógico, hay varios capítulos, queda todavía dilucidar ese de la familia también, por supuesto, como dije el otro día, Javier, con Jesús Agomar González Guillama, con también, lógicamente, hablar con Germán Rodríguez Cabrera, que fueron los que sacaron el libro donde también él figuraba, además de Teleforo, de Foro, además de todo lo que es, bueno, todo. Sí, Florentino, Oliva, todo lo que es en sí el contexto de la filarmónica, de los Realejos, y también, por supuesto, de las bandas de música en general, ¿no? Por lo tanto... de las bandas, es que él fue un enamorado, ya te digo, él estuvo en La Palma, tocó en la banda de Las Palmas, La Orotava estuvo muchísimo tiempo que fue director, en Garachico también sentó sus bases.
Y la Filarmónica, no cabe duda, que fue de donde él salió y Bien. donde fue director muchos años. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello y de hecho incluso Javier, pues también nos queda todavía otro capítulo más, que es el de Doña María Auxilio Plasencia Pérez. Casi nada. De mi hermana también. Sí, también. Relacionada profundamente con la música también. Y con el canto coral, sobre todo, y como con el profesora canto coral, adscrita al Conservatorio Superior de Música de Santa Ella Cruz de Tenerife. fue profesora del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente. Javier, ¿qué nos dice? Muy bien, la verdad que la saga, la familia, como iniciábamos semanas atrás ya este capítulo, se lo merece nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, y por lo menos, como decía ahora don Juan Antonio, es cierto que estamos yendo para adelante, para detrás, un poco en el perfil biográfico, pero bueno, es eso, es ir quedándonos con algunas ideas, algunos rasgos, y también como comenta don Juan Antonio, estoy totalmente de acuerdo, incluso cuando Isidro y la radio y los medios ya lo permitan, pues se debe de hacer una pequeña tertulia, homenaje, en recuerdo a su familia. También lo planteamos en su momento con don Guillermo Camacho, y con las distintas personas que hemos ido tratando a lo largo de este programa, pues realizar unos contertulios, una pequeña reunión con aquellas personas que conocieron y que trataron. Yo creo que eso va a generar una riqueza y un potencial para la radio, para el presente y especialmente para el futuro, de indudable interés, y eso debemos de hacerlo y debemos plantearlo. Sí. Bueno, yo sinceramente a don Pepe no lo conocí, que yo creo recordar que yo no lo conocí, pero sí a tu hermano, al otro hermano. Mi hermano Pepe. Sí, a Pepe, bueno, lo conocí, pero también fue músico, ¿eh? Sí, tú me dijiste. Fue músico de la banda. Cuando mi padre era músico, sí. Mi hermano Manolo y mi hermano Pepe, o sea, los tres coincidieron. Bueno, pues hablaremos de todo ello, pero una cuestión sí que es importante. Si son importantes tus hermanos, Javier, don Juan Antonio Plasencia Pérez, educador realejero, con sus valores, con todo lo que él ha aportado a ese colegio Agustín Espinosa, donde todavía cuando entra hay mucha gente que se acuerda y que está allí, que dice, don Juan Antonio, pasa usted, y él hasta hace poco iba ahí a visitar, iba a asesorar a los chiquillos. Bueno, ya esa es otra faceta mía que yo tenía, que yo también estuve en el colegio como el Viera y Clavijo, en el Pérez Zamora. Bueno, pues hablaremos de todo ello, Juan Antonio. Es que Isidro, yo ahora cuando planteabas que realmente nos falta uno dedicado a doña María Auxilio, uno también deberíamos tratar también a su hermano Pepe, pero también a don Juan Antonio, claro que porque sí. la saga entera no se entiende sin tratar a cada uno de los hermanos, y la función pedagógica como profesor, como docente durante tantos años, durante varias décadas, de don Juan Antonio en el colegio, y yo que fui alumno suyo, pues todos nos sentimos orgullosos de haber tenido un maestro como don Juan Antonio, que se implicaba por la música, que siempre estaba orgulloso y contento de los que pertenecíamos a la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos, y que impulsaba y entusiasmaba a los chicos y las chicas para que siguieran por el buen camino de la música. Era un buen camino a seguir, y muchas veces, en lugar de estar botados perdiendo el tiempo, él a veces decía rascabarrigas, utilizaba ese término, de estar como rascabarrigas, estábamos en la banda, aprovechando, utilizando, aprendiendo solfeo, aprendiendo lecciones de música en la Filarmónica, aprovechando nuestro tiempo y cultivando algo más allá que simplemente estar perdiendo el tiempo, y me gustaba ese término que don Juan Antonio utilizaba, que no fuéramos rascabarrigas. Bueno, pues no tenemos más tiempo, pero... Hay una cosa importante, yo pienso que la música, incluso hablaríamos también del Agustín Espinosa, que tuvimos una banda de música. El colegio tuvo su banda de música. Yo aproveché a los niños que yo les daba clases, después ellos fueron a la banda, y al mismo tiempo estaban en el colegio, y tuvimos nuestra banda de música, y dábamos nuestros conciertos. Y un himno. Y ya te digo, diga. Hasta un himno. El colegio tiene su himno, ¿no? El himno del Colegio Agustín Espinosa. El himno del colegio, sí, señor. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Bueno, seguiremos hablando de todo ello. Muchísimas gracias y bueno, y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, hemos estado dando saltos, pero vale la pena porque lo bueno sería que los tres estuviéramos juntos, pero bueno, estamos a través del teléfono y es diferente. Pero un día nos veremos los tres en la emisora y empezaremos a hablar de muchas cosas. Muy bien, pues seguro que sí, amigo. Un abrazo bien fuerte, ¿vale? Gracias, yo igualmente para ustedes. Isidro, un abrazo y saludos a los residentes. Bueno, muy bien, gracias a los dos. Bueno. Igualmente. Bueno.